Seguimos con problemas de función de red operacional. Aquí tenemos una red libre de fuentes. A ver, tenemos esta red, que es una red sencilla. Aquí ya tenemos la relación entre B1 y B. Aquí, bueno, ponemos todos los componentes a la unidad para simplificar. Y nos queda entonces esta ecuación en P, B1 por este polinomio igual a B. Si hacemos B igual a 0, es decir, la fuente es igual a 0, en T igual a 0, obtenemos esta ecuación que sería equivalente a esta ecuación diferencial. Luego tenemos condiciones iniciales en L y S, que sería la energía almacenada en el inductor, en el capacitor, y esta energía causará una respuesta B1 después de T igual a 0, aunque no haya fuente. Bueno, la respuesta va a ser h de P por X, el denominador por la respuesta va a ser la entrada por el numerador. Si la entrada es 0, entonces tenemos dP por y de T igual a 0. La idea de este problema es, dadas las condiciones iniciales, hallar las derivadas iniciales para las derivadas. ¿Cómo pueden evaluarse las derivadas iniciales sin recurrir a las ecuaciones de red? Es decir, sin resolver las ecuaciones de red, tener la salida B1 en función del tiempo y luego derivar una o dos veces y sacar las condiciones iniciales de las derivadas en T igual a 0. En este caso, para un circuito RC sin fuente, sabemos que la respuesta va a ser del tipo exponencial KE a la ST y se cumple P por B, SB y PNB, S a la NB. La función forzada va a ser el polinomio en P por B, que como es exponencial termina siendo de este tipo. Y luego la función entonces f de t también va a ser el tipo exponencial porque esto es una constante. Te va a ser del tipo k por e a la menos t entre el periodo t. La constante de tiempo t, mayúscula. Esto sería la respuesta natural porque sería con la fuente 0. Y la respuesta natural se va a distinguir solo de la entrada solo por el factor de escala k. T sabemos que en el circuito RC es igual a RC. Y en este caso S, comparando con 8, S va a ser menos 1 entre T mayúscula y por tanto va a ser igual a menos 1 entre RC. Luego sabemos que SB va a ser igual a S por B y por tanto va a ser igual a menos B entre T mayúscula para T mayor o igual que 0 más. Bueno, K se saca de la condición inicial de F en 0 más y sabemos que B en 0 más va a ser B0. Como hallamos entonces la derivada primera de B en 0 más, bueno, sabemos entonces que en este caso S, en este caso sería P, es decir, P por B, la primera derivada de B. Esto sería de 9, no, esto sería de aquí. P por B va a ser igual a P por B, que es la derivada de B con respecto a T en 0 más, va a ser igual a S por B. Ya habíamos dicho que S por B es menos B entre el periodo T o entre la constante de tiempo T. Y por tanto, si evaluamos en 0 más, va a quedar menos 1 entre T mayúscula por B en 0 más, que es B0. Entonces aquí tenemos la condición inicial para la primera derivada y generalizando se puede hallar la derivada enésima de B evaluada en 0 más como menos 1 entre T mayúscula la N por B0. Y no hace falta resolver las ecuaciones diferenciales. En este otro problema tenemos en el circuito BC en 0 más es igual a 10. Está inicialmente cargado el capacitor. Encuentre B sub AB para todo T mayor o igual que 0. Aquí nos dan la ecuación ya de B sub AB con BC en 0 más igual a 10 y B sub AB en función de BC, de la entrada del voltaje del capacitor, y queda en función de estas resistencias. Bueno, aquí es cuestión de hallar la resistencia. Mn sería 4 más 8
M entre N sería esta rama en paralelo con entonces sería 4 más 8 en paralelo con 3 más 1. M'N sería la resistencia vista por el capacitor, la equivalente, por tanto sería 9 más la resistencia Mn, que es 3, daría 12. Y bueno, Rman sería de aquí esta rama, sería 8 más 4, 12. Rmbn sería esta rama, que es 4. Y hallamos B suave en función de Bc. La constante de tiempo, bueno, como hay un solo capacitor, sería el capacitor por la resistencia equivalente vista entre M' y N, que es 12. Entonces 12 por 3, 36 segundos. Y B suave entonces va a ser el voltaje inicial, que es 10 por E a la menos T entre 36 por 5 entre 48. Y obtenemos B suave. Aquí nos dicen, para el circuito demuestra que B suave debe ser continua en ausencia de corrientes impulsivas. En este caso, bueno, hay que usarlo usando el operacional, o simplemente vamos a hallar entonces la ecuación diferencial que relaciona B suave con la entrada. Tenemos el capacitor con un voltaje B suave, que sería su voltaje inicial. Tenemos RAB, que es la resistencia vista por el capacitor, que en este caso sería también B suave entre I, porque es la resistencia vista por este capacitor. Y sería menos I sub AB, porque I sub AB iría en esta dirección. I sub AB, que es la corriente del capacitor, sería entonces C derivada B sub AB de T. Y de aquí ya sale entonces directamente esto igual a I, y ya tenemos la ecuación diferencial en B sub AB. Y de aquí ya podemos hallar esta respuesta, porque B sub AB, si B sub AB es finita, porque es el voltaje del capacitor inicial, por ejemplo, no pueden haber impulsos para que no hayan impulsos. Entonces, si esto es finito, este lado tiene que ser finito, y por tanto la derivada de B sub AB con respecto a T tiene que ser finita. Es decir, no puede tener ningún tipo de impulso, y la única forma que esto no tenga impulso es que no tenga saltos o discontinuidades, que es lo que nos preguntaban aquí. Y bueno, esto si se resuelve con el operacional quedaría de esta forma. A ver, este se trata de un motor DC con excitación de campo constante. A ver, este sería el modelo equivalente de este tipo de motor DC con excitación de campo constante. Fíjense que este campo, el campo magnético lo genera esta bobina a través de una fuente constante. Entonces tenemos como un motor DC, la alimentación es constante, la fuente la representa la FEN contrainducida SUA, y RA representa la resistencia del circuito de armadura. Esta sería la armadura. La fuerza electromotriz se induce en la armadura, la cual es proporcional a la velocidad W, es decir, que SUA debería ser proporcional a W. Este sería un motor que está girando, DC. Luego de esta malla sabemos que I, esta corriente I, tiene que ser igual a B menos SUA entre RA, SUA KW. Y aquí vemos que entonces aquí la velocidad angular de giro va a depender de la corriente I, y disminuye con SUA. Por eso es una fuerza electromotriz contrainducida en este caso. Luego la fuerza o torque electromagnético desarrollado en el motor es proporcional a la corriente de armadura, a esta corriente I. Este torque se usa para acelerar la armadura contra la inercia J y la fuerza de fricción. Entonces podemos plantear una ecuación de equilibrio, que es la inercia J por la derivada de W con respecto a T más D por W, que es el torque, y va a ser proporcional a la corriente I. Es decir, sacamos factor común W,
Nos queda este polinomio aquí por W igual a K por esto. Luego W lo pasamos para acá. Y entonces nos queda la salida. En el caso de este motor, la salida va a ser la velocidad angular W multiplicado por un polinomio en P. Digamos que esto es una aplicación de la teoría de la función de red operacional para el caso en este caso de un motor eléctrico DC. Y esto va a ser igual a la salida, a la entrada, que es una constante por el voltaje V. Luego, si hacemos V igual a 0, nos quedaría esta ecuación homogénea que tiene esta forma, donde la podemos poner en esta forma, donde D sub E sería igual a esto. Esto es simplemente álgebra. Y sabemos que para este tipo de sistema, es decir, P más 1 entre T por Y igual a 0, la solución es del tipo exponencial. Es decir, que W en este caso, va a ser del tipo exponencial decreciente. Va a ser igual a Y en 0 más por E a la menos T entre esta constante de tiempo, que en este caso sería esto de aquí. Sería 1 entre J de sub E. Fíjense que esto se puede resolver de la misma forma como si se tratara de un circuito eléctrico. A ver, en esta parte, bueno, esto es una introducción a la parte de velios y decibelios, cómo se mide la potencia o las ganancias de voltaje. Es simplemente una introducción sencilla. Tenemos que el nivel de potencia relativa se mide una potencia en función de una potencia de referencia. Y se usan los velios, que sería el logaritmo de base 10 de la potencia que se está midiendo entre P0, que sería la potencia de referencia. Y cuando hablamos de decibelios, estos serían velios o V, y decibelios se escribe D minúscula B mayúscula. Sería entonces, es decibelio porque sería 10 veces los velios, es decir, 10 logaritmo de base 10 P entre P0. Esto nos da el incremento de potencia en decibelios, que puede ser positivo o negativo dependiendo si P es mayor que P0 o menor. Esto también aplica a voltajes o corrientes para medir los voltajes o corrientes relativamente. ¿Qué se hace en este caso? Sabemos que siempre la potencia es proporcional al voltaje al cuadrado. Por tanto, los decibelios, que es 10 logaritmo de base 10 de la potencia, va a ser proporcional a esta potencia P, que es proporcional a B cuadrado, y la inicial o la de referencia es proporcional a B0 cuadrado. Por tanto, nos queda 10 logaritmo de base 10 B entre B0 al cuadrado, o los decibelios serían 20 logaritmo de base 10 B entre B0. Si se trata de corriente, 20 logaritmo de 10 I entre I0. Cuando se trata de potencia, hay que tomar en cuenta siempre que los decibelios se manejan como 10 el logaritmo de base 10 de las potencias relativas, y cuando se trata de voltaje o corriente es 20 logaritmo de base 10 del voltaje o 20 logaritmo de base 10 de las corrientes. Luego esto se puede medir de otra forma en nepers en vez de decibelios. El nivel de voltaje relativo, nepers, en este caso para medir voltaje relativamente, se utiliza el logaritmo neperiano, por eso la unidad se llama neper, y va a ser simplemente el logaritmo neperiano del voltaje que se mide entre la referencia. Luego, como el logaritmo neperiano de x es aproximadamente 2,3 logaritmo de base 10 de x, entonces, en este caso, 20 logaritmo de base 10 de b entre b0 sería 20 logaritmos de base 10 de b entre b0 entre 2,3. Y eso nos daría en nepers. En este caso daría 8,69 nepers. Es decir, que un decibelio es 8,69 nepers. Vamos a ver aquí un circuito LC sin fuentes. De nuevo tenemos un inductor, un capacitor, el voltaje V y esta referencia MA, la corriente en este sentido.
Bueno, tenemos la continuidad del voltaje para el capacitor, la continuidad de las corrientes para el inductor. Tenemos que I va a ser C, B va a ser directamente el voltaje del capacitor, así que I, que es la corriente del capacitor, es C de B de T, es decir, I es igual a C por PB, B, como la corriente sale, va a ser menos L de I de T, o menos L PI. Y luego de 2 y 3, directamente haciendo el álgebra, hallamos una ecuación en B multiplicada por el polinomio P igual a 0. Luego podríamos ver aquí qué unidades tiene P cuadrado. Fíjense que como estos se suman, tiene que tener las mismas unidades, es decir, las unidades de 1 entre LC tiene que ser las unidades de P cuadrado. Pero 1 entre LC sabemos LC es segundo, así que es 1 entre segundo al cuadrado o segundo a la menos 2. Entonces efectivamente P es una frecuencia. Sabemos que la frecuencia natural es W0 al cuadrado 1 entre LC. Entonces podríamos poner esta ecuación en la forma B por P cuadrado más W0 al cuadrado igual a 0. Para T mayor o igual que 0, sabemos que B en este caso tiene que ser del tipo exponencial. K por E a la ST. Y por tanto P por B es SB. P cuadrado por B será S cuadrado B. Aquí sustituyen en 7. Y nos queda entonces esta ecuación en S y W0. Ahora, esta ecuación, S cuadrado más W0 al cuadrado por B, tiene que ser 0 en todo el tiempo para todo B de T. Y B de T no puede ser 0 porque sería la solución trivial. Y la única forma que esto siempre sea 0 es que lo que está entre paréntesis sea 0 todo el tiempo. Es decir, S cuadrado más W0 al cuadrado tiene que ser 0. Sería la ecuación característica acá, que tiene solución S12 más o menos JW0. Y como es exponencial, la solución será la combinación de cada una de estas dos raíces. De K1 por E a la JW0 y K2 por E a la menos JW0. Más adelante vamos a ver que estos K1 y K2 pueden ser complejos. Por eso se ponen en esta notación. Indica que K1 y K2 son complejos, no son constantes reales. En este caso, K2 es el conjugado complejo de K1. ¿Por qué? Porque para que esto sea, como esto es real, para que esto sea real, K2 debería ser el conjugado de K1. Es decir, que B va a tener la forma K1 por E a la J, W0T más K1 conjugado por E a la J. Aquí es E a la menos J, pero menos JW0T, JW0T conjugado. Recuerden que el conjugado de J es simplemente menos J. Conjugado se pone el asterisco. Y por tanto, B, que es la suma de estos dos, va a terminar dando K1 por la JW0T más su conjugado. Pero la suma de un complejo más su conjugado siempre da un real. Va a ser la parte real de 2 veces K1 por ahí a la JW0T. Siempre da real. A esta 2K1 lo podemos llamar una constante K nueva. Y por tanto la salida B va a ser la parte real de K por E a la JW0T. Luego tenemos que B en 0 es B0, según esto. Luego tenemos que la corriente C de B de T en 0 más es I0, que es la condición inicial del inductor. Luego B en 0 va a ser entonces B0
y de aquí de 17 va a ser la parte real de esto evaluado en 0 es 1, entonces sería la parte real de K directamente. De B de T de 17 derivamos, va a ser la parte real de K por la derivada de esto, que es JW0E a la JW0T, y si evaluamos en 0 más, va a ser la parte real de K por JW0. Y eso va a ser igual a, de aquí, de 18, la derivada de B con respecto a T en 0 más va a ser igual a 0 entre C. Entonces fíjense que va a ser entonces la parte real de K complejo JW0. De aquí que la constante K tiene que ser compleja, porque JW0 es complejo, y para que un número multiplicado por un complejo tenga parte real, esto tiene que ser complejo, no puede ser real, si no la parte real sería 0. Luego, entonces, como K tiene que ser complejo, se puede escribir en la forma K un módulo con un ángulo de fase gamma, es decir, que B va a ser la parte real, siguiendo esto, la parte real de K por E a la JW0. E a la JW0T, recuerden que E a la JW0T tiene módulo 1 y fase W0T. Y por tanto va a ser esto en coordenadas polares, va a ser K ángulo gamma por 1 ángulo W0T. Los ángulos se suman y por tanto va a quedar que B va a ser la parte real de K con ángulo W0T más gamma, o la parte real de esto es simplemente el coseno, así que va a ser K coseno de W0T más gamma. Y por tanto tiene forma cosenoidal o oscilatoria, que era lo que uno esperaría, dado que se trata de un circuito RC en paralelo con carga inicial. Bueno, aquí tenemos, esto es parecido, solo que tenemos un circuito de RLC ahora. La ecuación de este circuito de RLC, una vez que esto inicialmente se carga el capacitor y el inductor, y luego se cierra aquí el circuito, que se cortocircuita, y entonces vamos a tener esta malla, y por tanto vamos a tener BC más BL igual más I por R igual a 0, BC es esto, BL es L de I de T, más esto lo pasamos a la forma operacional, es decir, I por 1 entre CP, pues es una integral, más L por PI, LPI más RI es igual a 0. Y aquí multiplicamos por P para que se vaya esta P. Fíjense que nos queda entonces un polinomio de segundo orden, porque aquí tenemos dos elementos activos, que es el capacitor y el inductor, con B sub AB igual al voltaje del capacitor. Luego tenemos I es igual a IC, y también entonces se puede hallar como C de B sub AB de T, o CP B sub AB. Aquí lo colocamos en 4 y podemos hallar una ecuación en vez de I en función de B sub AB. Y luego podemos hallar las condiciones iniciales. I en 0 más y en 0 menos igual a 0, porque tenemos un inductor. Y la corriente I entonces tiene que ser continua. El voltaje del capacitor, que es B sub AB, tiene que ser continuo. En 0 más 0 menos igual a B0. Luego B sub BM es el voltaje del inductor, que es L de I de T o LPI. Y va a ser igual a B sub BA más B sub AM. Entonces LPI va a ser igual a esto, B sub BA es menos B sub AB menos AM. AM sería menos RI.
Y al final entonces hallamos esta ecuación diferencial en I de I de T es igual a menos B sub B entre L menos R entre L I. Y teniendo de I de T, ya la podemos evaluar en 0 más, porque B sub B, que es el voltaje del capacitor, tenemos sus valores iniciales, y que es la corriente del inductor, también lo tenemos, y por eso se sacó aquí I en función de B sub B. Entonces de I de T en 0 más va a ser menos B sub B en 0 más entre L menos R entre L por I en 0 más. Y estos dos los tenemos. Esto es B0, esto es I0. Y al final podemos hallar la condición inicial de la derivada. Bueno, aquí nos dicen que esto no es una ecuación de continuidad, nos da información sobre dI de T en 0 menos. Simplemente nos da el valor de dI de T en 0 más. Pero no es una ecuación de continuidad porque no está relacionada esta con esta, 0 menos con 0 más. Luego de 11, podemos derivar una segunda vez con I igual a de 6 CP B sub A. Y haciendo el álgebra aquí podemos hallar entonces una ecuación diferencial segunda para I en función de I y de dI de T. Y ahora podemos hallar su condición inicial en 0 más porque tenemos esta y en 0 más y ya habíamos hallado dI de T en 0 más. Y así podemos hallar la condición inicial para la segunda derivada de I en 0 más. Igual podemos hallar B sub M en 0 más, porque sería el voltaje del inductor L de I de T en 0 más, o BL en 0 más. Bueno, lo dejamos aquí, seguimos en el próximo vídeo.